Yo antes de pasarle la palabra a Catalina Paró, que me la estaba pidiendo hace rato, quiero preguntarte como un derivado de la relación entre empresa y política, un derivado propio del empresariado, propio de la empresa, que tiene que ver y que ha tenido su expresión en los actos de colusión que hemos conocido. Una de las empresas tiene que ver con las empresas tuyas familiares, que es la colusión del papel tissue, y donde a uno le asalta de alguna manera la duda de cómo una persona, director de esa empresa, en 10 años, puede no saber lo que está pasando en la empresa, de qué manera después como dirigente pretendes decirle a los directorios que hay que comportarse de determinada forma, generar nuevas pautas, hacer la cosa más transparente, y que cuando tú estuviste ahí no pudiste darte cuenta de lo que pasaba delante de tus propios ojos. Mira, yo entiendo la pregunta primero, o sea, en el fondo creo que es completamente válida y legítima. Yo he conversado este tema con varios de ustedes en distintas entrevistas y no he evadido el tema, lo he enfrentado. Yo desde el año 2005 a la fecha he estado, mi principal responsabilidad ha sido la empresa Colbún. Fui gerente general, presidente y ahora director. Llevo más de 12 años en Colbún. Y fui director efectivamente por algunos periodos de tiempo de la filial de CMPC Tissue. Y lo dijo, me acuerdo una vez muy bien, el gerente general de la Nestlé, una empresa global, digamos, muy reputada, con prácticas reconocidas en todo el mundo. Dijo, mire, hoy día estas organizaciones que se han transformado en sistemas complejos, con miles de personas que están distribuidas en distintas latitudes, donde los tiempos modernos demandan que se descentralicen las decisiones, es difícil que un directorio tenga conocimiento de cada detalle que ocurre en cada filial, en cada país de una empresa en el fondo que tiene como la papelera 20.000 empleados, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. Y la verdad, bueno, yo entiendo la indignación que causa un hecho como la colusión. Creo que es lo más grave la más grave mala práctica en la cual puede incurrir una empresa, porque dice relación con la salud de los mercados, digamos, que debiera ser nuestra principal preocupación. Pero al mismo tiempo, como que quizás ingenuamente, siento sorpresa de la incredulidad que hay, ¿no es cierto?, cuando uno explica una y otra vez, y lo hicieron, ¿no es cierto?, los ejecutivos de CMPC, su directorio, las razones por las cuales en el fondo era perfectamente posible no estar enterado de lo que ocurría. Aquí hay responsabilidades individuales de un grupo de personas. Un grupo de personas que, dicho sea de paso, no son distintas a los que estaban en esta mesa. Por eso yo reflexiono sobre cuáles son las... ¿Qué sentido no son distintas a los que están en la mesa? En el sentido de que son personas normales e imperfectas. No hay necesariamente las personas que incurren en malas prácticas, Daniel, creo yo, no son personas que tengan, ¿no es cierto?, por así decirlo, una concentración de vicio o de maldad mayor a la que tenemos acá. Pero esto no es una mala práctica, esto es algo que en cualquier economía capitalista desarrollada del mundo que realmente crea una libre competencia, es un delito que se paga con cárcel. Es un delito y por eso dije que era lo más grave que podía incurrir una empresa, la colusión en los mercados, porque los mercados debieran ser lo que más debiéramos en el fondo salvar, digamos. Cuando usted dice los directores no pueden estar en cada detalle, me llama la atención esto porque esto realmente no es un detalle, digamos, es que CMPC Tissue se colude con su principal competencia en Chile durante una larga cantidad de años para intervenir y concentrar el mercado de los papeles. Uno se pregunta, y con justa razón me parece, cómo es posible que durante todos estos años un directorio no estuviera al tanto de algo que no era un detalle, era algo fundamental en la gestión, en las ganancias, en la rentabilidad que obtenía la empresa en el mercado. Mira, el otro día hicimos un encuentro empresarial que lo convocó Alfredo Moreno de la CPC, que básicamente donde José Guzmán, por un lado, por la crisis de Freiriña, y Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC, dieron su testimonio. Y Hernán Rodríguez, que lleva un ejecutivo de CMPC por largo tiempo y día gerente general, decía, bueno, no había ningún indicador objetivo entre los que se analizan en un directorio que diera cuenta de que podría estar ocurriendo un hecho como ese. Insisto, puede que haya incredulidad. Yo no puedo en el fondo combatir, por así decirlo, esa incredulidad. Lo que sí puedo hacer es hacer una autocrítica, decir en el fondo, mire, ser director requiere un cierto foco. Yo, por ejemplo, en lo personal siempre he optado por ser director de pocas cosas. Me he dedicado preferentemente a Colbún y hoy día soy director de Colbún y de una empresa más. Estoy prácticamente muy abocado, ¿no sé? Dejé la presidencia de Colbún para asumir la presidencia de la SOFOFA. Hoy día se requiere más foco, el entorno es mucho más complejo, las empresas son más descentralizadas, es más difícil hacerle un seguimiento a todo lo que ocurre en una empresa. Por eso es tan relevante, finalmente, lo relevante son los ecosistemas, la cultura empresarial. Y no solamente, lo más peligroso es cuando uno supone que por los laureles del pasado, por los valores que le imprimía un grupo controlador, por el código de ética, es suponer
que finalmente por esas cosas que están escritas en un papel, finalmente tienen vida en la empresa. Le cito la jurisprudencia de Estados Unidos, por ejemplo, sobre cuál es el deber que tiene el director de una empresa. Comillas. El mismo cuidado que una persona razonablemente prudente usaría en el cuidado de sus propios asuntos. Y créame que esa es la responsabilidad que por lo menos yo asumo en cada director que participa. ¿Usted cumplió ese estándar como director de CMPC? Yo pienso que sí. Señor Larraín, si ustedes no captaron esto que llamó detalle, que muy bien le señaló Daniel... Yo no lo llamé detalle, Fernando, dije exactamente, esto es lo más grave que puede hacer una empresa. Uno no puede estar en cada detalle de la gestión de la empresa. La pregunta que hice referencia al gerente general de Nestlé, que dijo en un sistema complejo, descentralizado, es difícil conocer lo que ocurre en cada negocio, en cada filial. Vamos a invitar a los ejecutivos de Nestlé para que nos cuenten de sus temas, pero estamos con usted. ¿Qué hacen los directores entonces si estos, entre comillas, detalles no son conocidos? ¿Qué ven cómo vamos a resolver el tema del contacto con los extraterrestres? ¿O analizamos cómo hacer Chile en 160 años? Porque, como dijo Daniel, los temas de precio, de entrar o no entrar en relación de convivencia y connivencia con otra empresa competidora, bueno, yo creo que son cuestiones fundamentales. O sea, no sé qué hacen los directores. Yo quiero insistir en el tema de la franqueza, señor Larraín, porque como conversábamos en el entreacto, digámoslo, llamémoslo así, de esta representación, en otros países del mundo hay una cultura distinta que abarca también a los empresarios, que reconocen por quién van a votar, a quién están endosándole su dinero y sus preferencias. Hay una mentalidad distinta y acá, desde tiempos inmemoriales, habría que repasar la historia de Chile. Reina la hipocresía. Esa es la palabra que corresponde. Reina el ocultamiento, los susurros y los deslizamientos pegados a los muros. Caen todo en eso, no solamente los empresarios, caen los políticos, caemos nosotros también, los que estamos en esta mesa probablemente. Yo creo que lo que uno quisiera escuchar, pero debo ser un tipo muy ingenuo si espera que tal cosa, es que los empresarios dijeran en un momento dado: miren, efectivamente esas prácticas teníamos plena conciencia, nos parecían que eran necesarias en ese momento, los mercados de este país son muy chicos y para que puedan convivir varias empresas tienen que ponerse de acuerdo en varias cosas, o simplemente nos vamos toda a la ruina y el país sale perdiendo. Por lo tanto, las colusiones son económicamente necesarias, pero ahora hemos visto la luz. Hemos sentido la respiración de la amenaza en la nuca, eso sirve mucho para las conversiones espirituales y por lo tanto de ahora en adelante, borrón y cuenta nueva, lo vamos a hacer más. Yo creo que eso sería más creíble, más sólido, que la tesis de que los directores, personas inteligentes, cultas que han vivido toda la vida en el mundo empresarial, no cachan cuando algún tipo importante, no era un suche probablemente el que tomó decisiones de precio o que firmó los papeles o que mandó los mails. ¿Por qué no hacemos la revolución de verdad, los sentimientos, ya que estamos en toda esta mentira de la transparencia y la ética? ¿Por qué no decimos de frentón, sí, echamos colusión, sabíamos, nos pareció que era necesario, en realidad parece que era una mala práctica, no lo vamos a hacer más, perdón. Hasta los primeros ministros japoneses yo los he visto a veces haciendo sus inclinaciones y pidiendo perdón. ¿Por qué no simplemente un empresario? Mire, Fernando, si es que yo estaría de acuerdo que esa debiera ser la actitud, si fuera cierto lo que usted dice. Es que yo no puedo asumir esa actitud si es que le estoy diciendo que el directorio no tuvo conocimiento de los hechos. No es cierto, entonces, dice usted que no es cierto. El hecho de que teníamos conocimiento de los hechos, por supuesto que no. Lo ha dicho el gerente general, lo ha dicho el directorio. Sí, eso es lo que han dicho, aquí lo relevante, por supuesto que sí, se lo insisto. En el fondo lo relevante es lo siguiente. O sea, lo relevante, en mi opinión, pueden haber distintas opiniones. Yo creo que finalmente aquí presumir perfección. Aquí los perfectos caminantes no hay. Nadie presume perfección. Presume honestidad, que es muy distinta a la perfección. Y la honestidad se trata de lo siguiente. Que haya un peso público en el recóndito sótano de un ministerio y se arriesga al ministro a ser interpelado políticamente por resulta de que no tiene una gestión revisora de las platas públicas. Pero mira, aquí insisto, hay responsabilidades individuales, ustedes me consideran eso, ¿no es cierto? Que son determinadas por los tribunales de justicia, por las instituciones, las sanciones también son de una sociedad moderna, nadie duda, ¿no es cierto?, de que quiere las instancias para sancionar y para determinar responsabilidades son los tribunales, no se cuestiona eso. De hecho, los gremios empresariales... Cuando no existe el delito es difícil. Pero si existía el delito siempre. No, pues en esa época no existía la colusión. Había penas distintas. No existía el delito de la colusión. La colusión no era un delito. No había una pena penal, pero había una pena culinaria, por supuesto. Pero una pregunta, usted decía... Lo que quiero decir en el fondo es que, por ejemplo, el gremio alemán, cuando se descubrió el caso de la Volkswagen, no se levantó a apuntar con el dedo a la Volkswagen. Sí, renunció. ¿Qué es lo que dijo? El director. La empresa. El máximo director. Y 7 de 9 directores de SMPC hoy día son nuevos. Es que quiero preguntarle por eso mismo, porque usted decía, hay responsabilidades sin duda también individuales.
De eso yo creo que nadie duda. Hay Aparte de lo que le preguntan. individuales y responsabilidades de construir una cultura empresarial que trate de minimizar la probabilidad de ocurrencia de esas prácticas. Bueno, además, que también quiero preguntarle por eso, pero antes de lo individual, ¿por qué varios de los ejecutivos que fueron desligados de la empresa tras el escándalo de la colusión, tras el que no era delito en ese entonces la colusión, hoy día sería considerado como delito, ¿por qué muchos se fueron con indemnizaciones, con felicitaciones incluso en su minuto, y algunos fueron recontratados a honorarios como asesoría externa, y algunos incluso, como Cristian Rubio, se les pagaba el abogado de parte de la empresa? ¿Qué señal también envía la empresa cuando se van por este caso, los recontratan con asesoría externa, les pagan el abogado, tienen indemnizaciones importantes y además con felicitaciones? Mire, aquí yo no voy a evadir la respuesta, pero yo no soy vocero CMPC, no soy director, no soy ejecutivo. Usted es política porque si usted cree que eso fue un error, dígame a lo que dijo error. Hernán Rodríguez en ese mismo encuentro empresarial en Majadas. La institucionalidad de libre competencia lo que pide a la empresa es que preste total colaboración. Acuérdese usted que este proceso se inició por una autodenuncia CMPC. Por lo tanto, cuando hablamos de cuál es la actitud que debe tener una empresa frente a una crisis como esta, frente a un delito, como dices tú, Daniel, bueno, la actitud que uno espera de una empresa, y creo que CMPC ha sido una referencia bastante única en esa materia: reconocer los hechos, colaborar, pedir perdón, hacer cambios profundos en la administración y en el directorio, y finalmente reparar el daño. Y lo dijo el gerente, y lo dijo el presidente. El camino para recuperar la confianza es largo. No me responde eso. ¿Por qué darle indemnización, felicitarlos, contratarle abogado? La misma Fiscalía Nacional Económica, la institucionalidad de competencia en Estados Unidos, en todas partes del mundo, le piden que esos ejecutivos involucrados se mantengan en la compañía colaborando. Incluso le piden que se mantenga alguno de ellos. Esa es la razón. Y esa la explicó el gerente general de CMPC, la ha explicado muchas veces. Estuvo hace poco tiempo, ¿no es cierto?, entrevistado en el Mostrador TV, en fin. Pero usted incluso cree que las felicitaciones que se llevaron algunos cuando se fueron de la empresa se la merecían. ¿O eso cree que por supuesto que no se la merecían, estuvo de más, sí, efectivamente. Y usted, como presidente de la SOFOFA, ya trascendiendo CMPC, si alguna empresa se colude o soborna a un funcionario público, como usted ha dicho que tiene que haber un estándar mucho más allá de lo legal, tiene que haber un estándar ético que ha dicho que tiene que ir más allá de lo legal, usted como presidente de la SOFOFA va a pedir o va a propugnar, va a impulsar que se suspenda o se expulse una empresa que se coluda? Creo que lo conversamos en alguna oportunidad en el Día de la Cuenta Pública. En mi opinión personal, y creo que es coherente con lo que hacen otros gremios en el mundo, no le corresponde a un gremio el sancionar a una empresa socia. Le corresponde que exigirle un estándar ético en cómo responde a la crisis. Si usted, ¿cuáles son las dos posibilidades? Colaborar, reconocer, pedir perdón, hacer cambios profundos, o alternativamente dar explicaciones bizantinas, sumergirse, no reconocer y no hacer ningún cambio. Yo creo que el camino que le debe exigir un gremio a una empresa que enfrenta una crisis es el primero. Y estar en el fondo, no le corresponde, tendría que un gremio tener un tribunal supremo, que no lo tiene. ¿Y no debería tenerlo un comité de ética que decida? Tiene comité de ética, pero ¿qué es lo que debe exigir ese comité de ética? Mire, demuéstreme que usted está actuando bien para responder a esa crisis. Que es exactamente lo que dije recién en la referencia de Alemania. Yo nunca he visto en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, que un gremio se arrogue una facultad sancionadora. Porque para eso están los tribunales. Mejor haríamos... No, la sancionadora penal no es lo mismo que una sanción ética. De hecho, ustedes tienen un código de ética. Por supuesto que los gremios, ¿qué es lo que hicieron? Fue condenar los hechos enérgicamente. Suspendieron a CMPC, yo creo que mejor haríamos como gremio, por supuesto, suspender a CMPC mientras entregaba los antecedentes que acreditaban que estaba respondiendo bien a la crisis. Un gremio no puede, ¿por qué estar investigando lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en tal o cual fecha, quiénes son los responsables? Piensa tú que las responsabilidades son individuales, finalmente. Ahora Bernardo, ¿qué es lo que yo creo que cada mala práctica debe ser una oportunidad para subir estándares. Okay. Esa es nuestra filosofía. Ese es el punto que quiero hacer. Derivemos de esto la lección. La lección es que una, que los directores aparentemente no tienen que ser como los directores de CMPC nunca más en la vida. Tienen que mirar o pedir atribuciones o tener la capacidad de poder saber lo que los ejecutivos hacen. Segundo, me imagino que hay una nueva política de mayor apertura, transparencia, porque esto tiene que conocerse casi como si fuera sacado con force, pero en algún momento dado al final. Tienes que intervenir computadores, recabar computadores, hacer una serie... La transparencia que tú estás señalando en varias entrevistas... Aquí no hubo force, todo fue voluntariamente entregado por la empresa. Porque estaba en forma inédita. Sí, estaba el juicio abierto por otro lado. Se inició por la empresa. Tercero,
tú estás hablando de que tiene que haber una nueva dimensión ahora para la empresa del siglo XXI para adelante que incorpore variables como contemplar no solamente a los accionistas, sino que también a las demás personas que van a ser impactadas por esa empresa, la transparencia que se requiere entregar, la información oportuna que se requiere entregar. ¿Cómo sientes tú que ese mensaje llega, si es que de alguna manera, y te lo planteó tu contendor a la presidencia de la SOFOFA, lo dijo explícitamente, lo dijo en el programa mío y lo dijo en montones de otros programas, señaló directamente que ibas a tener un problema para tratar de transmitirle a todos los empresarios que tenían que ser más transparentes, más ágiles, más preocupados de lo que pasaba día a día, de este tipo de cosas, proveniendo de un grupo empresarial donde nada de eso había pasado. Mira, yo creo honestamente, y lo digo con mucha humildad, que el haber estado cerca de una crisis como esa, el haber estado cerca de un delito como ese, de una mala práctica gravísima como esa, me hace estar mucho mejor preparado para, ¿no es cierto?, que la SOFOFA se transforme en una plataforma para compartir buenas prácticas empresariales, para que cada vez que haya una mala práctica la tomemos como una oportunidad para mejorar estándares de gobierno corporativo, de cultura empresarial. Habiendo dicho todo lo que dije, no hay sistema de control en el mundo y no hay directorio dirigente en el mundo que sea capaz de reducir a cero la probabilidad de malas prácticas empresariales. Yo les aseguro que cada uno de ustedes, si han liderado un equipo de trabajo, tienen conciencia de que finalmente es imposible asegurar que, ¿no es cierto?, un equipo de trabajo, imagínense ese equipo de trabajo multiplicado por tantas veces como para llegar a 20.000 empleados, 120.000 empleados como las empresas multinacionales. No son los 20.000 empleados los que están en los puestos y los cargos que tocan las palancas del poder y del dinero. Son unos pocos, eso de los 20.000 da lo mismo. Al final de cuentas son siempre 3, 4, 5, una media docena de personas. No son ni 20.000 ni 2.000. Yo discrepo de eso, Fernando. Hoy día las empresas están muy descentralizadas. Pero yo son creo los 20.000 empleados los que se coludieron. Me parece que hay muchos empleados, precisamente la papelera, viendo esto. Estoy argumentando que en el fondo hay que tener conciencia de la complejidad de una empresa que tiene 20.000 empleados, 100.000 empleados, pero una colusión en distintas latitudes. Una colusión como esta se hace desde la cabeza. Y lo que digo, que eso lo dices tú. ¿No se hace desde la cabeza? ¿La colusión de la papelera no se hizo desde la cabeza? ¿Desde la cabeza? ¿A qué te refieres? ¿De la plana gerencial? Hubo personas que están identificadas por los tribunales en el fondo. ¿Y ellos son trabajadores rasos de la empresa o son los ejecutivos de con la cabeza? Con la gerencial de la empresa, los ejecutivos que toman las decisiones. Los ejecutivos que todos sabemos que están en el expediente y ellos fueron responsables. Pero son 20.000. No estaba argumentando en el fondo sobre responsabilidades individuales de los ejecutivos, estaba argumentando que en todo sistema complejo, suponer que puede ser cero la probabilidad de ocurrencia de malas prácticas porque tengo un sistema de control todopoderoso y un directorio ultra diligente que está metido en todo, lo reconozco, o sea, te lo digo con toda honestidad, es completamente irreal e ideal. Estoy de acuerdo. Sería una buena argumentación, me parece, en el caso de que efectivamente en algún lugar descentralizado de la empresa hubiera ocurrido una mala práctica, pero insisto, en este caso de la colusión, y ocurre así en las colusiones, no estamos hablando de alguien descentralizado en algún lugar, estamos hablando de una decisión que se toma desde la cabeza. CMPC tenía 5 filiales, que son 5 áreas de negocios. Una de esas 5 filiales era Tissue. Por lo tanto, no es toda la empresa. No. Segundo, en algunos países ocurrió eso. Está bien, pero por supuesto que hay decisiones descentralizadas. Sí. Y por supuesto que es imposible que la plana superior esté al tanto de todo lo que ocurre en cada lugar de la empresa. Señor Larraín, el problema con las cifras... Ahora, por supuesto que hay una responsabilidad, y la asumo, y hago mucha autocrítica, insisto, de cuáles son esos ecosistemas para que personas normales como tú y yo incurran en esas malas prácticas. Ahora, por ejemplo, he pensado que, ¿no es cierto?, culturas que son demasiado, en el fondo, que tienen largos tiempos de permanencia, los ejecutivos, en el fondo, que no se rotan, que hay poca oportunidad en las cuales entran personas de afuera para reemplazar un interno. Muchas veces CMPC se preciaba de una gran estabilidad laboral, de ejecutivos por largo tiempo de permanencia, de equipos muy cohesionados. Quizás ahí se producen faltas, en el fondo, complicidades que son, que pueden en el fondo explicar esta mala práctica. Yo creo, no sé si vamos a llegar a una conclusión respecto de cuál es el tenor o la responsabilidad o la relación entre los directores y los ejecutivos. Yo lo único que sí creo, que estamos todos de acuerdo, es que el director al cual durante 10 años le pasan goles, de alguna manera tiene que sentirse penca cuando otros le dan cuenta de que esto pasó. Y se da cuenta de que en todas las reuniones que hubo y cuando le presentaban los resultados y cuando uno iba al supermercado y veía que los precios eran relativamente compatibles y cuando veía que las cosas funcionaban y siempre subían... Tú sabes, Fernando, que los márgenes en los últimos 15 años de MPC durante el periodo que duró esto solo bajaron. Bueno, porque... ¿Estás consciente de eso, no? No, pero es que... Por eso... que parte de la colusión, entiendo yo, era que tú tuvieras ciclos de alza, tuvieras ciclos de baja. Pero el punto que yo creo es...
Y perdona si que no sé si te la pasó al tiro, Fernando. Mi punto es, ok, una vez que todo eso está, una vez que todo eso se conoce y está, incluso se crea de nuevo el delito de colusión y se repone la posibilidad de que las personas puedan irse penalmente, puedan ser penalmente responsables de eso. ¿Qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo que se aprende y se exterioriza? ¿Qué es lo que se aprende? Mira, se aprende, por ejemplo, lo que te acabo de decir. Yo creo que hay culturas empresariales, o sea, hay que reflexionar sobre por qué ciertas culturas empresariales pueden, en el fondo, facilitar el que ocurran estas malas prácticas como esta. Y una reflexión que hago es la que te acabo de decir, digamos. Hay gente que reflexiona sobre los sistemas de incentivo, que eventualmente pueden ser facilitadores de ese comportamiento. Un punto, por ejemplo. Hay otros que, como yo en el fondo, que creo que, insisto, creo que el recambio, la renovación, por eso las empresas americanas y multinacionales, por ejemplo, tienen muchas de ellas políticas de que una persona no dura más de 3 años en un cargo y lo pasan a otro país. Esa rotación facilita el escrutinio, facilita que se rompan ciertas inercias, ciertas complicidades, y yo creo que eso es muy importante. Sistemas de control, por supuesto que son relevantes, pero la otra vez también en el fondo presentó una persona que trabajó mucho tiempo en Walmart, una empresa americana que tiene estándares de gobierno corporativo muy elevados. El concepto de que si uno supone que porque tiene valores escritos en un código de ética, o porque los porta el accionista controlador o el gerente general de la compañía, está en un peligro, porque lo que realmente hace la diferencia es trabajar profesional, metódica y permanentemente una cultura empresarial basada en la integridad. Y eso se trabaja con métodos, con procesos, con procedimientos, con funciones dentro de la organización. Mira, así como una empresa aérea tiene como obsesión la seguridad de sus aviones, una faena minera tiene como obsesión la seguridad de las personas, la integridad se tiene que trabajar de exactamente la misma forma. Y es una reflexión que tenemos que hacer en Chile. Creo que tenemos brechas en Chile en esa materia. Creo que se supone que tenemos valores, que tenemos una cultura de integridad, pero no la estamos trabajando metódica y profesionalmente. Dos cosas le quiero comentar, señor Larraín. Primero usted mencionó una cifra, dijo no pueden exigirnos un 0%. Pero hay ciertos peligros siempre cuando se usan las matemáticas, porque yo lo que podría comentarle es que la gente nunca ha sido tan necia de esperar un 0% de falla y por lo tanto, pero sí esperaban que no se ocurriera lo que ha pasado siempre en Chile en el ámbito empresarial o en gran parte, que ha habido un 100% a veces de situaciones como esta. No es un 0% que de repente hay alguien que se escapó por los tarros, no, era una cosa sistemática y por eso que emergió en muchos ámbitos de la empresa, el comercio, lamentablemente. Yo no estoy contra la empresa privada, ni mucho menos. No creo en los estatismos, pero tampoco creo en la sinvergüenzura y en las patúes. Pero en segundo lugar le quiero hacer una observación respecto a lo que usted acaba de decir de los márgenes de ganancia. Fíjese que yo estoy convencido de que esto que llama usted malas prácticas o que se han llamado malas prácticas no obedecen tanto una cultura en el sentido de que hay gente que se acostumbró, por ejemplo, ejecutivos, a hacerse los lindos, mejorando los índices para ganar rating dentro de la empresa y hacer carrera. Yo creo que tiene que ver con un tema muchas veces de supervivencia y de constricciones estructurales de la economía chilena que han estado siempre. Y por eso estas llamadas prácticas abusivas uno las ha observado en toda la historia de Chile. A saber, este es un mercado muy pequeño, el país es muy pequeño y dentro de ese país pequeño hay un mercado muy pequeño, y por razones históricas han emergido empresas grandes, porque quizás no podían funcionar de otra forma, y se enfrentan ante esta contradicción de que siendo muy grande y teniendo costos fijos muy grandes, y además compitiendo con otros también grandes, se mueven en un mercado muy pequeño que está permanentemente atacando sus tasas de rentabilidad. Y se ven obligados por una cuestión de supervivencia, no de cultura o malas prácticas, por una cuestión de supervivencia, a entrar en arreglo. Y esto usted puede analizar toda la historia de Chile, desde el famoso estanco de Diego Portales hasta el presente, y va a encontrarse con los mismos te voy a hacer llorar. Sí. Así que, ¿por qué no somos francos y reconocemos eso también? Mire, de repente los pollos o el tisú o otro no pueden funcionar si no es de pronto poniendo algunas cotas a la competencia, o si no nos vamos todos, digamos, a la ruina y el país no gana nada con eso, se pierde el empleo, dejan de haber pollo, deja de haber papel confort. Eso es tan simple como eso, y yo creo que podría reconocerse abiertamente, aunque parece que estoy, como me decía Fernando, en el país equivocado, y es preferible hablar de culturas empresariales. Yo no creo que eso es la cultura. Y me hiciste llorar. ¿Sí? ¿Te presto un pañuelo? Yo he escuchado y entiendo el argumento de que habrían ciertas características estructurales y esenciales de la empresa chilena que le harían más proclive a este tipo de situaciones. Más proclive, sí. Ahora, yo no lo comparto. Ahora, no lo comparto en el tiempo que me ha tocado a mí ser activo, miembro de la actividad empresarial, digamos. Yo me activé básicamente el año 2005, estudié afuera, me vine, en fin, he estado, insisto, básicamente dedicado al sector energético en Colbún, como gerente general y presidente y luego director.
No me toca eso. Yo creo que la cultura empresarial de hoy día o las características estructurales de la empresa chilena de hoy día es muy equivalente a la anglosajona, en fin, y estas cosas ocurren en todas partes del mundo. No hay nada en la esencia de la empresa chilena que haga más proclive que ocurra acá a que ocurra en otra latitud. Yo creo que sí. Ahora, bueno. por otro lado, los estándares cambian mucho, Fernando. O sea, yo me imagino que las personas que llegaron a la empresa chilena en los 80 miraban los 60, cuando la gracia de la empresa era fijar los precios en el Ministerio de Economía. Bueno, con total rechazo y imagínate tú lo que era esa época, se fijaban los precios en el Ministerio de Economía. Bueno, los que llegaron a la empresa chilena en el año 80 lo miraban con un desprecio esa práctica. Pero era por la misma razón, era por la misma razón. Mire qué buen ejemplo me acaba de dar, era por la misma razón. Y siempre ha operado así las políticas económicas en gran parte del tiempo por este factor estructural pesado y gravitante. Creo que las malas prácticas como la colusión se debe finalmente a que por mucha presión competitiva, porque estos son mercados, normalmente estas cosas ocurren en mercados muy competitivos, y que básicamente un ejecutivo por primera vez básicamente hace un atajo. Se considera en el fondo, dice, esta cuestión hay que, a raíz de guerras de precios hacen atajos y luego en el fondo se transforman en recurrentes, se invisibilizan, se forman parte de los sectores. Pero que los mercados en Chile son muy competitivos. Dije que las colusiones en el mundo ocurren en mercados que son profundamente competitivos y normalmente ocurren cuando parten con una guerra de precios. Sí, es que me llama la atención porque en Chile más bien la característica de los mercados relevantes es ser muy concentrados. Por lo mismo. Tremendamente concentrados. Pero concentrado no es lo mismo que poco competitivo. Lo sé, pero hay una concentración importante. ¿Esa concentración ayuda también a este tipo de situaciones cuando basta juntarse entre 2 o 3 para coludirse? ¿No es mucho más fácil hacerlo cuando hay mercados con amplia participación? Un ejemplo muy cercano. Siempre se dijo que el mercado eléctrico era poco competitivo. El mercado eléctrico, han habido sendas licitaciones donde lo único que han hecho han bajado los precios, ha aumentado el número de actores. Es el mismo mercado eléctrico de hace 10 años, con las mismas barreras de entrada, que no hay. Y hoy día, en el fondo... No, porque se diseñaron las licitaciones de una manera distinta, precisamente para permitir que esa barrera de entrada cayera. Es porque hubo un cambio radical en el mundo de costo de ciertas tecnologías que permitió que ingresaran nuevos actores, que compitieran, que nos ganaran a nosotros los incumbentes, y eso te demuestra que es un mercado competitivo. Pero fue mérito del ministro Pacheco. Finalmente, por supuesto que hubo una reforma regulatoria que también facilitó la entrada de nuevos actores. Pero mira, yo fui contrario, por ejemplo, cuando se propuso ampliar el giro de ENAP como un instrumento para aumentar la competencia. Bueno, pues bien se demostró que esa ampliación de giro de ENAP no sirvió de mucho. ENAP no hizo ninguna central de generación, no se ganó ninguna licitación, y porque quedó completamente fuera de mercado, lo superó el mercado. O sea, la competencia finalmente es cuando hay bajas barreras de entrada y puede haber mucha concentración. Pero si hay un amenazante que puede entrar, pero cuando habla de esta competencia, déjeme citarle un dato de un think tank que es Horizontal. Inmediatamente, de Horizontal, que figurado de Evópolis. Precisamente usted destacaba a Felipe Cas como un candidato interesante. Según Horizontal, en Chile, cerca del 40% del presupuesto familiar se destina a mercados en que hay presunciones de falta de competencia. Y en el caso de los 2 quintiles con menos recursos, más de la mitad de la canasta familiar se gasta en mercados con falta de competencia. Lo dice Horizontal, no lo dice puede que se refiera a mercados que tienen altos niveles de concentración. Falta de competencia. No es raro que un mercado pequeño, cuando hay economías de escala, los actores grandes sean los que sean más competitivos. Eso no es extraño, en el fondo. Eso es una realidad, que el mercado chileno es pequeño. Así como en un mercado, ¿no es cierto?, americano, que puede ser 5 veces el mercado eléctrico chileno, o 10 veces, el tamaño mínimo para ser eficiente puede permitir 20 empresas. Ese mismo tamaño mínimo en Chile puede permitir 3 empresas. No es raro que eso ocurra. Es una característica de mercados pequeños. Pero déjame hacerte una pregunta respecto a eso. Una de las características que tiene el delito de la colusión, antes que se llamara delito, es que puede ser de que haya personas que no sepan. Yo estoy dispuesto a pensar eso. Puede ser que no haya personas que no sepan durante mucho tiempo. Incluso estoy dispuesto a pensar que haya eso, que la inercia del movimiento, que los informes, que nada les parezca raro, o por último que sean directores promedio, y los directores promedio no tienen por qué saber todas esas cosas. Lo acepto. Pero en algún momento dado hay alguien que le sugiere a otro coludirse, a alguien le sugiere a otro romper el proceso normal de competencia. Y sea ejecutivo o sea quien sea, esa persona encubre esa relación, la oculta, no la cuenta, no la dice. Ese acto que eventualmente puede el tipo estar incluso justificado por la lógica que planteaba Fernando, pero ese acto que es cerrado, oculto, hoy día delictual,
en términos de vulneración de la confianza pública, porque todos los lenguajes, toda la ideología, todos los mensajes públicos de la empresa te hablan de la competencia, los políticos que valoran la empresa privada te hablan de la competencia, de que esto es lo más infante, no te hablan de que esta cosa se puede manejar de una manera turbia o a través de colusión, pero los que saben todo eso, ¿qué valor le asignas tú a, por ejemplo, ya que has mencionado países de OECD y Estados Unidos, ¿qué valor tiene el que, uno, esa persona, si es que obtiene utilidades después de una determinada manera, gana un bono una vez y medio, 2 veces y medio su sueldo? Segundo, ¿cuál es el rol que tiene, por ejemplo, una sanción lo suficientemente fuerte, clara, rotunda, para que esa persona se inhiba incluso de entrar en eso? Y en tercer lugar, y el último punto que también se ha discutido en materia de estos casos de colusión, en un club chico, como es el chileno, donde la cosa funciona todo en 2 o 3 lugares, en 2 o 3 barrios, en 2 o 3 colegios, en 2 o 3 universidades, ¿cómo puede la información ser tan tremendamente compartimentalizada, tan brutalmente compartimentalizada como para que nada de estas cosas puedan ser sabidas, puedan ser sospechadas en algún momento dado? Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es el cómo. Eso. Mira, ¿Tienes incentivos salvajes que el tipo estaría dispuesto a cualquier cosa por ganarse el bono? Bueno, yo creo que la reflexión sobre los sistemas de incentivos es completamente pertinente. Entiendo que el caso en CMPC no era el caso. No habían grandes bonos a los ejecutivos involucrados. Y no decían relación con el market share o con cosas específicas del negocio tissue, sino que más bien de la compañía en general. Eso por un lado, pero es una reflexión pertinente. En otros casos sí, una colusión se ha explicado por incentivos monetarios excesivos. Así como también creo yo en el fondo que las sanciones altas y predecibles, por supuesto que también son positivas. Y finalmente el tercer punto era... ¿Cuál era el tercer punto? el tercer punto, en un país que es un pañuelo, sí, donde todo el mundo cabe en un pañuelo. Bueno, ahí uno llega a otro tema. Mira, yo creo que hay mucha autocrítica por hacer. Yo soy cero autocomplaciente, me tocó vivir cerca de una crisis y reflexiono mucho sobre ella. Insisto, creo que directorios, por ejemplo, más diversos, te permiten mirar de mejor forma, en el fondo, lo que ocurre dentro de una compañía, y no solo dentro, sino que también en un entorno que es más complejo. Pasando a otro... Tenemos que terminar. El programa entero. Sí. ¿Cómo? Me digan, no me digan. No tenemos ¿Qué más. programa todavía, no? ¿Es un corte o es...? Vamos, Houston. corto. Sorry, Sorry, yo estoy... No, yo quería pasar al tema de... También quiero pregunta, no, la Cata le toca a la propósito Cata. de... perdona, Cata. No te preocupes. No, Cata. No. Pero estamos en programa todavía. Estamos en el programa todavía. Ya, ¿O vamos a un dele corte? nomás. Vamos a un corte. Es que yo quiero... Ya, pues Vamos, ya. corte. Quiéralo después del corte. Oye, desordenado, ya. Ya. Estas son las cosas que después aquí a los niños nos retan porque somos muy desordenados.